Continuamos con la introducción de la anatomía. Para estudiar la anatomía se aprende un lenguaje, una lengua nueva con un vocabulario muy extenso y también aprender a ordenar y relacionar correctamente las palabras de este vocabulario. O dicho de otro modo, aprender a rehacer frases gramatical y sintácticamente correctas. La mayoría de los términos anatómicos proceden del griego y del latín, como otras ciencias naturales. Y la nomenclatura anatómica está escrita en latín. Sin embargo, a medida que las lenguas nacionales han sido sustituidas por el lenguaje de la ciencia, los términos latinos de la estructura anatómica se han introducido a lenguas vernáculas, como el castellano, el inglés, alemán, francés. El lenguaje anatómico requiere claridad y precisión, hacer la más universal posible. A finales del siglo XIX existían más de 30.000 términos anatómicos para definir estructuras del cuerpo humano, pero muchos de estos vocabularios eran repeticiones o nombres diferentes que daban a la misma estructura en diferentes países. Era datos no bien comprobados, lo que hacía más difícil la comprensión y el aprendizaje continuo de estos términos. O sea, que un órgano podía tener muchos nombres y apellidos completos, lo que hacía difícil la captación del alumno para localizarlos en determinadas regiones. El método clásico y fundamental empleado en la anatomía de escritura era la disección, que consiste en abrir mediante cortes el cuerpo humano o animal y para observar la topografía anatómica y la estructura de sus partes. La disección es el único método de observación y medición directa del cuerpo humano, por lo que se efectúa en cadáveres, formando parte de la formación integral de los médicos. Previamente a la disección del cadáver debe haberse preservado en glutaldehído o formaldehído durante menos 6 semanas. La disección puede complementarse con otros métodos, por ejemplo, la tomografía digital de alta resolución. Esto se basa en imágenes de rayos X tomadas secuencialmente a lo largo del cuerpo. Estas imágenes son combinadas digitalmente para obtener una imagen de 3D. Los aparatos y sistemas que integran el organismo humano. La piel y sus anexos, sistema tegumentario y el aparato locomotor, por huesos y cartílagos, articulaciones, que es el sistema articular, el músculo, sistema muscular, y el aparato digestivo, aparato respiratorio, el aparato urinario y el aparato reproductor genital. El sistema endocrino, el sistema inmunitario, el aparato circulatorio que engloba el sistema cardiovascular, el sistema linfático, el sistema nervioso. Los órganos de los sentidos no constituyen un sistema o aparato independiente, son receptores que captan y transforman la información del mundo externo, formando parte de un todo continuo con el sistema nervioso. Subyacentes a estos niveles de organización del cuerpo humano se encuentran las moléculas. Las células están formadas por moléculas que producen moléculas e interactúan mediante moléculas. Las proteínas son moléculas principales, las moléculas principales de las que depende la organización estructural y funcional de los seres vivos. Ellas mismas pueden tener su propia y específica organización espacial, anatomía, y la estructura de las proteínas está especificada por los genes. Por los genes que son fragmentos de la célula de ADN, cuya organización espacial es nuevamente esencial en su función. Los genes contienen, pues, en forma codificada la información de la estructura del organismo, de sus tipos celulares, de sus funciones, de su número y posición espacial, de su organización de tejidos y en órganos, así como de las señales para desarrollarse, crecer y morir. Por ello, la comprensión profunda de las causas que determinan la forma y estructura del organismo es objeto de la anatomía y requiere el análisis del nivel molecular, pues los genes y el mecanismo de compresión y regulación son los que producen el organismo y mantienen los órganos vivos de los seres humanos. La unificación y clasificación de la lengua anatómica requirió la elaboración de una nomenclatura única, nómina anatómica. El primer intento de la unificación del lenguaje anatómico se realizó en 1895 en la ciudad de Basilea, nominada Anatómica de Basilea. A partir de entonces, la nómina ha estado siempre en permanente revisión y perfeccionamiento. La nómina anatómica de Jena y en 1935 y la nómina anatómica de París supusieron cambios notables en los últimos años. El Comité Federal sobre la Terminología Anatómica, constituido en Río de Janeiro en 1989, ha efectuado nuevas adaptaciones a la nomenclatura. En la actualidad hay un comité sobre la terminología anatómica, Comité Federal sobre Terminología Anatómica, la FACT, independiente de las 56 asociaciones que forman la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas, FIA, que han tenido múltiples reuniones en Nancy, Toronto, Nottingham, Barcelona, Utrecht, Lisboa,
Jena, Freiburg, Nueva Orleans, Sao Paulo y Maine. Técnicas de estudio. Además de las observaciones a simple vista y con instrumentos de endoscopía que permiten ver el interior de las cavidades, hay dos procedimientos fundamentales de estudiar la anatomía macroscópica del cuerpo: el estudio del cadáver mediante la disección y las técnicas de imagen del cuerpo vivo. La disección del cadáver en las áreas de anatomía es el procedimiento tradicional y el más antiguo para estudiar el cuerpo humano. Es también la base metodológica sobre la que se constituye el edificio de la anatomía macroscópica. La disección no era practicada por los antiguos griegos. Tras los siglos oscuros de la Edad Media, en la que estuvo prohibida, renace en el siglo XVI como método fundamental para el estudio del cuerpo humano con la figura de Andrés Vesalio. Aquí se considera el padre de la anatomía, a quien se le considera el padre de la anatomía moderna. Los estudiantes de la medicina deben hacer disecciones para aprender mejor la anatomía. Adquieren así un conocimiento real y directo de los órganos, de sus formas y textura y relaciones espaciales, viendo, tocando, separando y analizando cada una de las estructuras. Técnicas de imagen del cuerpo humano vivo. La radiografía convencional. Para obtener una imagen de un objeto con esta técnica es necesario realizar una energía radiación que introduce en el objeto y posteriormente recogerla con un receptor adecuado a placa radiográfica. Con este procedimiento se obtiene una representación bidimensional de un objeto tridimensional en la que se superponen todas las estructuras atravesadas por la radiación. Como emisor de la energía hay que referirse al tubo de rayos X y a los que les permite emerger a través de una apertura en el blindaje de plomo para formar el haz primario. Una de las propiedades más importantes de los rayos X es que son capaces de penetrar la materia. Sin embargo, no toda la radiación que penetra en un objeto lo atraviesa, ya que parte de la misma es absorbida. La diferencia de permeabilidad de los tejidos de los rayos X es la responsable de usar contrastes en la imagen radiográfica. En general, son 5 diferentes de densidad de una placa radiográfica. La densidad del aire también depende para la transparencia. En la radiografía más frecuente que podemos usar es la simple de tórax. Hay que colocar siempre la fecha cuando se tomó, la proyección que atravesó el rayo, anteroposterior, posterior anterior, lateral. Comentar sobre la claridad de la técnica, si el órgano está centrado o está rotado, si la penetración del rayos X fue la adecuada o está muy penetrado, que está muy blando, ¿sí? También el abordaje sistémico sería primero la vía aérea, luego los huesos, la silueta cardíaca, el diafragma, la cámara gástrica, ¿sí? Y las estructuras mediastínicas como el ilio y el mediastino. La geografía. En las técnicas radiológicas que utiliza contraste para obtener imágenes del árbol vascular,